De los 21.000 genes que codifican para proteínas, la mayoría tienen intrones y exones. Los exones son las regiones del gen que contiene los codones que codifican para los aminoácidos de una proteína. Esas regiones están separadas por los intrones, que son unas secuencias que no codifican, y cuando se sintetiza la RNA deben ser eliminadas y unidos los exones. La demostración de la existencia de los intrones se hace mediante microscopía electrónica. Entonces aquí lo que hicieron fue tomar un gen que codificaba para la proteína exón de un adenovirus, que es un virus que infecta humanos. Ese gen tiene 4 exones y 3 intrones. Exones uno, 2, 3, 4 y los intrones A, B y C. Entonces, lo que se hizo fue hibridar el DNA, es decir, un segmento de DNA que contenía tanto los exones como los intrones, hibridarlo o hibridizarlo con el RNA mensajero de la proteína exón, es decir, ya no tiene los intrones, solo tiene los exones. Entonces se ve la formación de... Hay zonas en las cuales hay hibridación porque corresponde a la región de los exones. Entonces hay hibridación del RNA mensajero con el DNA. Y los intrones ya no están en el RNA mensajero, por lo tanto el DNA forma estas asas que corresponderían a lo que es el intrón, es decir, secuencias en el DNA que no forman puentes de hidrógeno con el RNA mensajero. Entonces aquí ustedes observan el intrón A, aquí observan una asa que corresponde al intrón B sin hibridizar, y aquí ven otra asa que corresponde al intrón C sin hibridizar. Todo esto correspondería al exón 4, luego vendría el exón 3, el exón 2 y el exón 1. Aquí hay un esquema de lo mismo. Entonces lo que hay es un loop que corresponde al intrón C, loop que corresponde al intrón B y un loop que corresponde eh, al intrón A. Entonces, ahora, ¿cuál es la importancia de los intrones? En este libro mencionan que la presencia de intrones permiten el movimiento, el salto de los exones de un gen que codifica para una proteína a otro gen que codifica para otra proteína. Entonces eso genera nuevas proteínas, lo cual posibilita el proceso evolutivo. La otra es que la presencia de los intrones permite que a partir de un solo gen se puedan sintetizar a través de splicing alternativo eh, varias proteínas. Con un solo gen se pueden codificar varias proteínas. En el libro también nos mencionan que sin que haya splicing alternativo se pueden generar diferentes proteínas, en este caso globinas alfa y globinas beta, para producir la hemoglobina, y no por splicing alternativo, sino porque cada globina es codificada por un gen en particular. Entonces en el cromosoma 16 están los genes que codifican para las alfa globinas. Entonces una embrionaria, que es la Z, y dos del adulto y del feto, que son las alfa. En el cromosoma 11 están los genes que codifican para las globinas beta. Una epsilon, que es la embrionaria, dos fetales, que son la gamma G y la gamma A, y dos del adulto, que son la delta y la beta. Entonces, cada proteína se genera porque hay un gen distinto que codifica para esa proteína. Entonces, en la etapa embrionaria se une la Z y la epsilon y producen hemoglobina embrionaria. En la etapa de feto se une una alfa con una beta embrionaria, con una gamma, para producir hemoglobina fetal. Y en el adulto ya se une una alfa con alguna delta o beta, mayoritariamente la beta, pero también la delta,
para producir una hemoglobina del adulto. Entonces deben haber mecanismos complejos en las regiones intergénicas y pregénicas que permitan la regulación de la expresión de esa manera. También estos genes se encuentran en los cromosomas en todas las células y solamente se expresan en las células eritropoyéticas. En el capítulo también mencionan algo que se llama los pseudogenes. Entonces ustedes ven aquí un pseudogen Z. ¿Qué significa? Que este gen, por un mecanismo, hizo que se produjera una copia de él que terminó acumulando mutaciones, que no tiene promotor, y por lo tanto este gen Z no se expresa, por eso se llama un pseudogen Z. Aquí tenemos también un pseudogen alfa 1, que significa que a partir de este gen se produjo este pseudogen, que no tiene promotor, que tiene mutaciones y no se expresa, por eso se llama un pseudogen alfa 1. Aquí también hay un pseudogen beta, que significa que este pseudogen se produjo a partir del gen beta, que presentó mutaciones, que no tiene promotor y que por lo tanto esto no se expresa, pero tuvo su origen a partir de este gen beta. Entonces nosotros en el genoma también tenemos pseudogenes, muchos pseudogenes. En los eucariotes hay núcleo y citoplasma, y hay una membrana nuclear que nos separa el núcleo del citoplasma para permitir el transporte de sustancias a través de desde el núcleo al citosol o desde el citosol al núcleo. Entonces hay unos poros nucleares que dicen en el libro que tienen aproximadamente un diámetro de 9 micrómetros, que están formados más o menos por 500 a 1000 nucleoporinas, que varias de ellas son las POMS, las nucleoporinas de la cubierta, las nucleoporinas adaptadoras, las nucleoporinas que forman el canal, las nucleoporinas FG. Además de estas nucleoporinas que forman el poro nuclear, también hay unas proteínas que ayudan en el proceso de transporte, que son las importinas y las esportinas. En esta parte nos muestran que durante la mitosis ocurre el máximo grado de compactación del DNA eucariota en lo que se llaman los cromosomas. Y en los cromosomas hay básicamente dos estructuras, que son los centrómeros, que permiten la unión de las dos cromátides hermanas, y que en esos centrómeros hay unas secuencias que se llaman las secuencias centroméricas, que son secuencias repetidas en serie. Y en el extremo de los cromosomas hay unas secuencias que se llaman los telómeros, que también en humanos corresponden a la secuencia timina, timina, adenina, guanina, 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 y vuelve y se repite timina, timina, adenina, guanina. Entonces se repite varias veces, por eso es una secuencia repetida en serie. Aquí nos están mostrando que se marcaron sondas con fluorescencia, se marcó esta secuencia con fluorescencia roja, entonces por lo tanto hibridó con los extremos de los cromosomas. Entonces uno dice, aquí en este extremo de cromosomas hay secuencias teloméricas, y la secuencia centromérica se marcó también con fluorescencia verde e hibridó con los cromosomas en estas regiones donde hay constricciones, que es donde se une el uso acromático para la separación de las cromátides hermanas durante el proceso de la mitosis.